Gloria a Jesús. Dios le bendiga, mi estimado hermano. Quiero contestarle de acuerdo a su pregunta. Quizás no sea muy satisfactoria, pero lo que sí podemos entender o deducir de acuerdo a todo el contexto de la escritura. Entonces yo siempre digo que no podemos basarnos una doctrina de acuerdo en un solo texto, sino que toda la escritura es inspirada por Dios, en lo cual por medio de ella podemos indagar, investigar, y es ella, la luz del Espíritu Santo, quien nos guía para poder dar una aclaración concreta y no alegorizar o poner lo que es alegorismo y lo que es literal. Entonces en la palabra del Señor también podemos ver que hay textos que son muy profundos y que necesitan una interpretación. Quizás no en ese contexto está la interpretación, pero están en otros. Entonces toda la escritura no tiene una contradicción, sino más bien una armonía en cuanto a lo que Dios nos ha dejado. Entonces, según el texto de Isaías 65, verso 17, dice aquí: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo demás no hará memoria, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Eh, Cuando nosotros analizamos todo ese texto, obviamente debemos de escudriñar todo el contexto. Entonces, yo lo que puedo ver a la luz de la palabra, no basándome en ese texto nada más, sino en todo lo relacionado a lo que Dios dice acerca con referente a su pueblo. Entonces, pero en ese texto literalmente nos está hablando acerca de una promesa, y no para la iglesia. Repito, no va para la iglesia ni los gentiles, sino específicamente tiene que ver con su pueblo Israel. Entonces, a ellos Dios les prometió cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, al creyente no se le ha prometido cielo nuevo o tierra nueva, porque en realidad nosotros, cuando recibimos a Cristo, Jesús dijo que Él iba a preparar morada para nosotros. Entonces, la habitación, debemos de entender esto: la habitación de nosotros no es en sí la nueva tierra. Me explico, no es en sí la nueva tierra o el cielo nuevo, sino la habitación, la morada de la iglesia. Aquellos que van a participar de la resurrección, ellos son los que están dentro de la ciudad, de esa ciudad que el apóstol Juan vio descender del cielo. Entonces, esta visión de Juan no es un sentido alegórico, ni representativo, ni simbológico. Es al 100% real, de acuerdo a la ciudad que se le llama en el contexto a la esposa, a la desposada, a la esposa del Cordero. Entonces, esta ciudad, obviamente, en ella están todos los que han muerto de generación en generación, de acuerdo a los que han muerto creyendo en la ley, en la Torá o en el Pentateuco, aquellos que murieron confiando en los sacrificios mediante la ley, pero no nomás mediante la ley, sino también aquellos que fueron justos, como Noé, Abraham, los patriarcas, Noé, Lot, Abel. Entonces allí caben todos ellos en esta nueva Jerusalén, o sea, la desposada. Entonces no podemos confundir la nueva Jerusalén, los habitantes de la nueva Jerusalén o la desposada, con la tierra nueva,
o el cielo nuevo que Dios le prometió a su pueblo Israel. Repito, nada más, esta promesa es para el pueblo de Israel. El contexto dice claramente que es para su pueblo Israel, de acuerdo en el capítulo 66, también en el verso 22, dice así: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Entonces aquí el profeta Isaías está identificando que esta promesa es para la nación de Israel. Obviamente, todo lo que usted me pregunta relacionado al capítulo 65, del verso 17 en adelante, ahí hay textos alegóricos que tienen obviamente una interpretación. No me quiero meter en eso, pero hay textos alegóricos y allí encontramos referencias de acuerdo al milenio. Entonces, en el milenio tiene varias etapas. Y usted lo sabe, el milenio tiene varias etapas. Empieza lo que se conoce, empezando ya cuando sucede el arrebatamiento, que yo lo creo. En este arrebatamiento viene el Señor Jesús por su iglesia en los aires, y los transformados en Cristo resucitarán primero, o más bien los muertos en Cristo resucitan primero, y luego nosotros somos transformados y estaremos con el Señor en los aires, obviamente en algún lugar que Él tiene preparado para los que participan de esta resurrección. Pero mientras se da la gran tribulación, entonces hay un proceso en cuanto en los 7 años de la gran tribulación. Entonces nuevamente Jesús viene a tomar el reino, como está establecido por medio de los profetas. Dios le prometió a su pueblo Israel levantar el reino davídico mediante su Mesías, mediante Jesucristo. Entonces nosotros venimos juntamente con Jesús a tomar el reino, y lo que se conoce como el reinado del Mesías, que lo encontramos en el capítulo 11 de Isaías, lo encontramos en varios textos de las Escrituras. Encontramos este reinado mesiánico. Entonces, este reinado mesiánico, obviamente Jesús viene a tomar el reino juntamente con la iglesia. Obviamente nosotros quizás no podemos ser visibles a los que van a estar viviendo durante el milenio, de los 1000 años, pero usted mismo enseñaba que que yo también lo creo, que durante el milenio, cuando estos 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de vuelta, y dice que volverá a engañar. Entonces, a estos que son engañados, dice que Dios desciende fuego sobre de ellos. Entonces hay un juicio sobre de ellos, pero note bien. Entonces, aquellos que sobrevivieron, como dije, lo que se halla en el capítulo 65, del verso 17 en adelante, está hablando del milenio, pero recuerde que la tierra en el milenio va a pasar una renovación. Entonces, una renovación, un reinado de paz mediante el Mesías, que obviamente la iglesia estará operando también en su sentido espiritual, pero quizás van a estar colaborando, ¿verdad? Ya que Dios no nos llamó para estar de balde, sino que Dios nos llamó para trabajar en su reinado. Entonces vamos a estar haciendo funciones, obviamente lo espiritual, así como los ángeles. Los ángeles operan, trabajan, están ayudando a la iglesia a favor, haciendo algo, pero de la misma manera nosotros estaremos con cuerpos espirituales semejante al de los ángeles, quizás ayudando, ministrando, teniendo cuidado de ciertas áreas, porque eso nos enseña la Biblia. Dice que fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Obviamente vamos a tener una función en el reinado del Mesías en la tierra. Entonces,
pero hay un proceso. Entonces, obviamente no estará todavía lo que se conoce introducida la eternidad. Entonces, por eso yo decía que hay un proceso en este milenio. Entonces, yo decía que al final ya del milenio, al final ya el milenio, cuando después de que todos los rebeldes se hayan revelado y Dios consumido con fuego, entonces va Dios a establecer lo que se conoce, lo que la llamamos cielo nuevo y tierra nueva, lo que está diciendo en el capítulo de Isaías, el versos 17, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Ahora, ¿qué se entiende con cielo nuevo y tierra? El problema que a veces quizás nosotros tenemos es la aplicación o la mala interpretación, o no alcanzamos a entender si esto es una renovación. Y yo creo que es una renovación. Le aclaro por qué. ¿Por qué es una renovación y no una destrucción total de la tierra? Hablando en sentido en todo su contexto, sino en una renovación o una purificación de acuerdo a lo que le voy a explicar en este momento. Recuerde que Pedro, usted lo enseñó en el capítulo 2, dice Pedro que las cosas que hay sobre la tierra y los elementos de la tierra serán quemados y deshechos. El apóstol nunca está indicando que la tierra sea destruida, sino más bien los elementos que son destruidos. Ahora, ¿por qué serán destruidos? La pregunta, tenemos que ir al principio de la creación. Cuando nosotros vamos al principio de la creación, encontramos algo curioso, y digo curioso porque quizás no nos metemos a escudriñar y preguntarle a Dios qué significa. Entonces encontramos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces cuando vemos en este principio la creación, pensamos que es el principio que Dios crea el cielo y la tierra, pero no es ese un principio. Escuche bien esto. Cuando Dios dice Dios creó el cielo y la tierra, obviamente lo que Dios estaba creando, oiga bien, lo que Dios estaba creando no es que estaba creando el planeta. Observe bien esto, no es que Dios estaba creando el planeta. El planeta en sí ya había sido creado en algún tiempo y espacio que la Biblia no detalla. Entonces, cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que Dios va a crear, no, lo que Dios va es a reformar. Escuche bien, lo que Dios va a hacer, va a crear y hacer este planeta algo diferente al estado que tenía antes. ¿Por qué le digo esto? Porque obviamente cuando Dios va a crear al hombre a su imagen y semejanza, espiritualmente lo que Dios crea no es la materia primeramente. Cuando Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no era la materia que estaba creando, era al ser eterno de Adán, a ese espíritu de Adán eterno que salió de adentro de Dios, de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios, y es por eso que posee eternidad el espíritu. Entonces Dios estaba creando, traer del ex nihilo, de la inexistencia, algo que no existía, pero lo creó. Esta es la palabra ex nihilo, crear. Traer de la inexistencia algo y aparecer de la nada. Pero observe bien, cuando Dios dice que crea al hombre a su imagen, luego dice el texto y formó al hombre del polvo. Observe bien las dos cosas. No es lo mismo crear que formar. Son cosas muy diferentes. Entonces, cuando Dios va a crear
que se conoce la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No es que estaba creando el planeta en sí o el universo. Lo que estaba creando era la materia, la capa de ozono, lo que se conoce como el primer cielo. Eso era lo que Dios estaba creando, porque este planeta lo iba a hacer habitar por seres humanos que iban a necesitar de la protección, que luego Dios iba a crear la lumbrera, pero antes no había lumbreras, no había luna, no había sol. Estas fueron puestas después como señales para el hombre, pero no existía. Dios va a traer, por eso usted va a ver que en el contexto dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pregúntese, ¿por qué estaba desordenada y vacía? Yo sé por qué estaba desordenada y vacía. Yo tengo la respuesta porque bíblicamente en el contexto de la escritura nos va a enseñar cuál fue la razón que estaba desordenada y vacía. Yo lo entiendo a la luz del Espíritu Santo en dónde fue, por qué estuvo desordenada y vacía. Entonces, la pregunta sería, ¿Dios crea algo, la tierra, en un estado catastrófico, desordenada y vacía y cubierta de tinieblas? Yo creo que no. Hubo algo que ocasionó que la tierra se encontrara en tinieblas, que la tierra se encontrara en un caos, que la tierra se encontrara, como dicen por acá en México, de patas para arriba. Hubo algo que ocasionó esto y yo lo sé qué fue lo que pasó, pero no lo voy a explicar ahorita. Ahora bien, entonces lo que Dios va a crear es la capa de ozono, va a crear los elementos, la ley electromagnética, Él va a crear la gravedad. ¿Para qué? Porque va a meter al ser humano en este mundo. Obviamente, antes de que Dios lo que estaba haciendo era formando, no creando, estaba formando. Formó lo que es este planeta, lo transformó, lo hizo ver diferente, hizo algo nuevo que no estaba antes. Cuando Dios creó al planeta, es muy diferente. Por eso usted va a ver que en mucho Isaías repite, oye Jacob, yo soy tu creador e Israel tu formador. Una cosa es crear y otra cosa es formar. Entonces Dios, cuando crea el espíritu del hombre, luego dice que lo formó. Entonces tenemos dos cosas. Exactamente, Dios en la creación hizo una transformación, una renovación al planeta Tierra que ya existía, pero obviamente anteriormente tenía otra estructura, no tenía la capa de ozono que hoy vemos, porque esta fue creada para que el hombre pudiera habitar dentro de este universo y dentro de este mundo. Entonces cuando Isaías dice que Dios va a crear cielo nuevo, lo que está hablando es que el contexto de Pedro nos da la respuesta. ¿Qué es lo que se va a quemar? ¿Qué es lo que Dios va a quemar con fuego? Va a quemar el elemento, la capa de ozono que Dios en el principio la había creado. Es la atmósfera, es la parte llamada cielo. Esa es la que va a desaparecer. ¿Por qué Dios la va a quitar? Porque Dios va a establecer en esta tierra lo que se conoce la eternidad, y en esta eternidad que le corresponde a la nación de Israel como cabeza de naciones, de acuerdo a Isaías en el capítulo 66 y en el verso 22, porque los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre para siempre. Esta
palabra, esta promesa es indiscutiblemente para la nación de Israel, que ellos poseerán una transformación, una resurrección, por decirlo así, una resurrección en lo cual ellos ya no tendrán necesidad de la capa de ozono, digamos, del cielo que vemos, lo que protege la, la estructura del universo, más bien del mundo, porque ya no hay necesidad de esto. Obviamente nosotros vamos a tener otra forma de vida, o más bien los que alcancen a sobrevivir sobre el milenio, que le corresponde a la nación de Israel, como está escrito en todas las escrituras, como dice Pablo también. Luego Israel todo será salvo. A ellos Dios les prometió la tierra para siempre, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, repito, no significa una destrucción, sino una renovación. Así como en el principio Dios no creó otro cielo, otra tierra, era el mismo planeta, pero lo que Dios creaba, usted lo ha visto, que Dios separa las aguas de las aguas, junta las aguas en un montón y lo que junta le llama mares. Obviamente en la nueva tierra, o en esta renovación, se le puede llamar nueva tierra porque va a tener una transformación, tiene una reformación. Y en esta reformación ya los transformados, los que van a llegar a participar de la vida eterna, eternamente, de la perpetuidad, ya no necesitan de la capa de ozono, ya no necesitan de este aire. Dios va a quemar todos los elementos. Este aire, las leyes de la gravedad fueron puestas para nosotros estar el ser humano, porque necesita de eso, necesita los 4 elementos: el aire, el fuego, el agua, la tierra. Pero todo esto van a desaparecer ya en el cielo nuevo y en la tierra nueva. No indica, escuche bien, no indica una destrucción, sino una desaparición de estos elementos que ya la nación de Israel no necesitará. Por eso el contexto del apóstol Juan es claro y nos enseña y dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Por qué? Dice: allí ya no hay luna, allí ya no hay sol. En otras palabras, allí ya no hay aire, allí ya no entran las leyes de la gravedad, de la biología, de la bioquímica, allí de la electromagnética. Allí ya no existen estas leyes. ¿Por qué? Porque ya empieza el periodo de la eternidad, en lo cual ya no hay ninguna ley que pueda sujetar a los sobrevivientes del milenio, que le corresponde a la nación de Israel, y para siempre su descendencia vivirá para siempre, perpetuamente. Entonces, por eso Juan vio la nueva Jerusalén que descendía. Repito, esta nueva Jerusalén es la desposada, la iglesia de Cristo, que desciende sobre la tierra nueva. La razón por qué Dios iba a transformar en la tierra o purificarla con fuego, porque este reino alguna vez le perteneció al maligno y él la contaminó. Aquí fue donde se originó el pecado, la caída del hombre, la maldición de la tierra, los cielos, todo fue contaminado, y es por eso que Dios necesita limpiar los aires, limpiar todo, las galaxias, todo el planeta necesita una purificación o restauración o una transformación. Así que ese es mi punto de vista, y hay mucho más de acuerdo a la palabra de Dios, que por X tiempo no se puede dar una explicación
concreta, más detalladamente, pero es todo lo que puedo decir por ahorita, por espacio de tiempo. Respeto su decisión, respeto su postura. No estamos en contra de los que prediquen de otra forma. No, Dios nos ha llamado a hacer la paz con todos, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.